El silencio de aquella casa en el bosque era interrumpido apenas por el canto distante de los pájaros, cuando desperté aquella mañana de agosto, dándome cuenta de que habían pasado exactamente 3 meses desde la última vez que escuché la voz de mi hijo Roberto. El camino de tierra que conectaba aquella propiedad aislada con el resto del mundo parecía haberse alargado aún más durante la noche, convirtiéndose en un abismo infranqueable entre nosotros y cualquier forma de civilización. Con 78 años a mis espaldas y manos que ya no tenían la misma firmeza de antaño, miré a mi esposo Sebastián, quien con sus 80 años dormía todavía en la cama al otro lado del cuarto, y luego observé alrededor de la casa rústica que Roberto había escogido como nuestro nuevo hogar antes de desaparecer completamente de nuestras vidas. Y me di cuenta de que teníamos 2 opciones: sucumbir a la soledad y al abandono, o encontrar dentro de nosotros una fuerza que ni siquiera sabíamos que todavía existía. Mi nombre es Francisca Morales de Hernández. Nací en 1945 en un pequeño pueblo de Guanajuato, y durante 70 décadas dediqué cada gota de sudor de mi cuerpo para criar a un hijo que ahora nos había abandonado en un lugar tan remoto que hasta los carteros se resistían a venir. Roberto vino al mundo cuando yo tenía 23 años, fruto de mi matrimonio con Sebastián, un hombre trabajador que se dedicó toda su vida a la labranza y al campo. Juntos, mi esposo y yo asumimos la misión de garantizar que Roberto tuviera educación, oportunidades y un futuro mejor que el nuestro. Durante la infancia y adolescencia de Roberto, trabajamos en todo lo que aparecía. Yo me desempeñaba como lavandera, cocinera, trabajadora doméstica, vendedora ambulante. Mis manos quedaron callosas de tanto restregar ropa ajena. Mi espalda dolía de cargar peso. Sebastián trabajaba desde antes del amanecer hasta después del atardecer en los campos ajenos, sembrando maíz, frijol, todo lo que le pidieran. Pero cada centavo ahorrado iba para los estudios de nuestro muchacho. Él era inteligente, aplicado, siempre tuvo facilidad con los números y las letras. Mamá, papá, voy a ser ingeniero y les voy a dar una vida buena, prometía siempre que nos veía llegar exhaustos del trabajo. La promesa se cumplió parcialmente. Roberto consiguió una beca completa en una universidad de ingeniería en la Ciudad de México. Se graduó con honores, consiguió un excelente empleo en una empresa multinacional. A los 30 años ya tenía automóvil importado, departamento propio, viajes internacionales. Sebastián y yo nos sentíamos inmensamente orgullosos. Pensábamos que todos los sacrificios habían valido la pena al ver a nuestro hijo prosperando, pero conforme Roberto subía en la vida, nuestra relación se fue deteriorando. Él se casó con Patricia, una arquitecta de familia adinerada que siempre nos trató con educación fría, como si fuéramos parientes distantes que necesitaba tolerar. Cuando nacieron nuestros nietos, Daniel y Sofía, sentimos que seríamos abuelos presentes, participativos, pero las visitas que hacíamos al departamento de ellos en la capital eran cada vez más incómodas. Mamá, no hables así enfrente de los niños, decía Roberto cuando yo usaba expresiones del pueblo. Papá, vístanse con ropa más adecuada cuando vengan aquí, pedía cuando Sebastián aparecía con su sombrero de palma y sus botas de trabajo que usaba desde siempre. Patricia ni siquiera disimulaba el desprecio por los suegros pobres y sin educación formal. Los nietos fueron enseñados a vernos como unos abuelitos graciosos del campo, no como abuelos dignos de respeto. Hace un año, cuando cumplí 77 años y Sebastián llegó a los 79 y comenzamos a tener dificultades para vivir solos en el pueblito donde residíamos, Roberto sugirió que nos mudáramos a la casa en el bosque que había heredado de un tío lejano. Mamá, papá, allá van a tener tranquilidad, aire puro. Pueden sembrar una huerta, dijo con entusiasmo que pronto percibimos era falso. La verdad era que quería escondernos lejos de la vista de sus amigos ricos. La casa quedaba a 40 kilómetros del pueblo más cercano, accesible únicamente por camino de tierra que se convertía en lodazal en época de lluvias. La casa era rústica, sin comodidades modernas, con muebles viejos y tuberías precarias. Estaba rodeada de árboles altísimos que bloqueaban la luz del sol durante gran parte del día, dándole un aspecto sombrío y aislado. Había 15 hectáreas de tierra abandonada, invadida por maleza y árboles frutales que hacía años no recibían cuidados adecuados. Es temporal, mamá, papá, aseguró Roberto cuando nos dejó allí. Solo hasta que yo organice una situación mejor. Se las van a arreglar bien aquí, dijo mientras subía a su automóvil sin siquiera voltear a vernos. Pero pasaron semanas, después meses, sin noticias de él. Las llamadas no eran contestadas. Los mensajes quedaban sin respuesta. Patricia bloqueó nuestro número en los teléfonos celulares de ella y de los niños. Era como si hubiéramos dejado de existir para nuestra propia familia.
Durante los primeros meses, admito que consideré desistir. La soledad era aplastante, especialmente en las noches frías, cuando el silencio del bosque me hacía sentir que éramos las únicas personas vivas en el mundo. Sebastián, quien siempre había sido un hombre fuerte y estoico, comenzó a perder el ánimo. Francisca, trabajamos toda la vida para ese muchacho y así nos paga, decía con voz quebrada. Yo lloraba todas las mañanas pensando en el hijo que criamos con tanto amor y que ahora nos había abandonado como basura inconveniente. Pero algo dentro de mí se rehusaba a aceptar ese destino. Sebastián necesitaba que yo fuera fuerte y yo necesitaba encontrar un propósito que nos mantuviera vivos, no solo físicamente, sino también en espíritu. Fue una mañana de mayo cuando exploraba el terreno abandonado que encontré varios árboles frutales cargados de fruta. Había árboles de guayaba, naranjas, duraznos, ciruelas, frutas pudriéndose en el suelo por falta de quien las recogiera y aprovechara. Recordé entonces una habilidad que había desarrollado en mi juventud, pero abandonado durante décadas de trabajos pesados: hacer dulces caseros. Mi abuela me enseñó cuando era niña a transformar frutas en mermeladas, conservas, dulces cristalizados, cajetas, ates. Era un arte que exigía paciencia, conocimiento sobre el punto exacto, equilibrio perfecto de azúcar y acidez. Durante años no lo practiqué porque estaba demasiado ocupada trabajando para sostener a Roberto, pero la memoria muscular todavía existía. Las recetas todavía estaban grabadas en mi mente. Comencé tímidamente recogiendo guayabas y haciendo una pequeña cantidad de mermelada. El resultado me sorprendió incluso a mí. Tenía sabor intenso, textura perfecta, aroma que llenaba toda la casa. Hice más experimentando con otras frutas, adaptando recetas de la memoria. Pronto tenía docenas de frascos de dulces diversos, ocupando todos los anaqueles de la cocina. Sebastián, quien al principio había observado mis esfuerzos con escepticismo, comenzó a animarse. «Francisca, estos dulces están mejor que los que vendían en la tienda del pueblo», dijo mientras probaba una cucharada de ate de membrillo. El problema era qué hacer con todo aquello. No teníamos a quién darle, no conocíamos a nadie en la región, no teníamos medio de transporte para llevar al pueblo. Fue cuando conocimos al señor Manuel Castillo, un vecino de 65 años que vivía en una propiedad a 3 kilómetros de distancia. Él apareció una tarde buscando una vaca que se había escapado. «Don Sebastián, doña Francisca, ¿qué aroma tan bueno viene de esta casa?», dijo al acercarse. Le ofrecí un frasco de mermelada de guayaba y otro de ate de membrillo. El señor Manuel probó allí mismo y quedó impresionado. «Señora, esto está mejor que cualquier dulce de fábrica». Ustedes ya pensaron en vender. La idea me pareció absurda inicialmente. ¿Quién compraría dulces de una pareja de viejitos aislados en medio del bosque? Pero el señor Manuel insistió. «Doña Francisca, don Sebastián, en el tianguis del pueblo siempre hay gente buscando dulce casero de calidad. Yo los llevo si quieren». Era una oportunidad que no podíamos desperdiciar. Durante la semana siguiente me dediqué intensamente a la producción. Recogí frutas, las lavé, pelé, cociné, siguiendo recetas que iban refinándose con cada intento. Sebastián, quien durante los primeros meses se había sentido inútil, comenzó a ayudarme. Cortaba leña para alimentar la estufa, lavaba los frascos, organizaba las etiquetas que yo escribía a mano, cargaba las cajas de madera donde guardábamos los productos. «Francisca, hace años que no me sentía tan útil», me dijo una tarde mientras trabajábamos juntos en la cocina. Su mirada tenía un brillo que no veía desde antes de que Roberto nos abandonara. El señor Manuel nos recogió el sábado muy temprano, llevándonos al mercado municipal del pueblo vecino. El tianguis era un caos organizado de vendedores gritando ofertas, clientes regateando precios, olores mezclados de frutas, verduras y especias. Conseguimos un espacito en una esquina. Montamos nuestra mesa modesta con los frascos de dulces arreglados. Durante la primera hora, solo curiosos se detenían para preguntar precios, pero no compraban nada. Fue doña Elena, una vendedora veterana que vendía quesos artesanales, quien cambió nuestra suerte. Ella probó mi mermelada de guayaba y quedó impresionada. «Señora, este dulce está divino. Ustedes necesitan promocionarlo mejor». Llamó a varios clientes conocidos, recomendó nuestros productos, nos enseñó técnicas de venta que aprendió en décadas de tianguis. Al final de aquel primer día, habíamos vendido la mitad de los frascos. No era mucho dinero, pero era el primer ingreso propio que ganábamos en meses. Más importante era la confirmación de que teníamos valor, que podíamos ser útiles y productivos a nuestra edad. En el camino de regreso, el señor Manuel dijo: «Doña Francisca, don Sebastián, ustedes tienen futuro en esto, solo necesitan más estructura».
La estructura que el señor Manuel mencionaba comenzó a materializarse en las semanas siguientes a través del apoyo solidario de la comunidad rural. Él nos trajo plantas de frutas que no teníamos en la propiedad: zarzamoras, higos, tejocotes. Don Sebastián, doña Francisca, «Estas frutas dan dulces caros que la gente del pueblo paga bien», explicó mientras Sebastián y él plantaban juntos. Doña Elena nos enseñó técnicas de fijación de precios y presentación que aprendió en décadas vendiendo en el tianguis. Durante los 3 meses siguientes nos dedicamos completamente a la transformación de la casa abandonada en el bosque en un centro de producción organizado. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para recoger frutas en el punto ideal de maduración. Pasaba mañanas enteras en la cocina perfeccionando recetas. Organizaba frascos con etiquetas cada vez más profesionales. Sebastián se encargaba de mantener el huerto, podar los árboles frutales, preparar la leña, lavar los recipientes, ayudarme con las tareas más pesadas. El señor Manuel construyó anaqueles adecuados para almacenamiento. Adaptó parte del cobertizo como área de producción separada de la cocina residencial. En cada tianguis, nuestra clientela crecía. Comenzaron con curiosos que probaban por recomendación de doña Elena. Después vinieron los clientes fieles que regresaban cada semana comprando cantidades mayores. Doña Francisca, don Sebastián, sus dulces son los mejores que he probado, decía doña Teresa, una maestra jubilada que compraba 10 frascos al mes. Parece comida hecha con amor de verdad. Fue un comentario casual de una cliente que cambió completamente nuestra perspectiva sobre el negocio. Señora, ¿ustedes ya pensaron en tener una marca como Dulces de los Abuelitos o algo así? La idea me pareció pretenciosa inicialmente. Éramos solo una pareja de viejitos haciendo dulces caseros. Pero doña Elena insistió. Francisca, Sebastián, ustedes necesitan valorarse. Esto no es pasatiempo, es empresa de verdad. Con la ayuda de una nieta del señor Manuel que estudiaba diseño, creamos etiquetas profesionales con el nombre Dulces de los Abuelitos Francisca y Sebastián, y un dibujo sencillo pero bonito de una casa en el bosque rodeada de árboles frutales. Los frascos ganaron apariencia más sofisticada, atrayendo clientes de mayor poder adquisitivo que pagaban precios mejores. 6 meses después de comenzar a vender en el tianguis, estábamos produciendo más de 200 frascos al mes, variedad de 15 sabores diferentes, clientela fiel en 3 pueblos vecinos. El dinero que entraba era suficiente no solo para nuestras necesidades básicas, sino para invertir en mejoras en la casa. Reparamos la vivienda, compramos equipamiento mejor para la cocina, contratamos a una ayudante local 2 veces por semana, pero la transformación más profunda no era financiera ni material, era emocional y psicológica. Por primera vez en décadas no me veía como la Francisca que existía únicamente en función del hijo, que trabajaba solo para sostener a Roberto, que medía su valor por la aprobación de él. Era Francisca empresaria, Francisca emprendedora. Francisca que tenía propósito y realización independientes de cualquier relación familiar. Parte 3 de 4. Y Sebastián, quien durante los primeros meses había caído en depresión profunda por el abandono de Roberto, había recuperado su dignidad. Ya no era el viejo inútil que nuestro hijo quería esconder. Era el don Sebastián que mantenía el huerto más productivo de la región, que construía cosas con sus manos todavía fuertes, que era respetado por la comunidad. Doña Francisca, don Sebastián, ustedes cambiaron completamente, comentó doña Elena una tarde mientras organizábamos el puesto en el tianguis. Llegaron aquí hace un año pareciendo personas derrotadas. Hoy están radiantes, seguros de sí mismos. Tenía razón. A nuestros 79 y 81 años respectivamente, estábamos viviendo la etapa más gratificante de nuestra existencia. El negocio continuó creciendo. Restaurantes de la región comenzaron a pedir dulces para servir como postre. Panaderías querían revender nuestros productos. Hasta una tienda gourmet de Querétaro se interesó en distribuir la línea Dulces de los Abuelitos Francisca y Sebastián. Era un éxito que jamás imaginamos posible a nuestra edad. Fue durante ese periodo de prosperidad creciente que Roberto reapareció. 2 años después de abandonarnos en la casa del bosque, recibí una llamada de él una mañana de sábado. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero traía tono de desesperación. Acordamos recibirlo el domingo siguiente, curiosos por saber qué lo traía de regreso después de tanto silencio. Roberto llegó manejando un automóvil más modesto que el importado de antes, con apariencia de quien enfrentaba dificultades. «Mamá, papá, ¿cómo están? Está diferente aquí», dijo mirando alrededor de la propiedad transformada. Jardines organizados, cobertizo de producción,
letreros indicando dulces de los abuelitos Francisca y Sebastián. Explicamos brevemente sobre nuestro negocio, sobre cómo transformamos el abandono en oportunidad de comenzar de nuevo. Durante las horas siguientes, Roberto contó su historia de caída. Patricia había pedido el divorcio, llevándose la mitad de los bienes y la custodia de los hijos. La empresa donde trabajaba quebró durante la crisis económica. Llevaba desempleado 6 meses viviendo de ahorros que se agotaban rápidamente. «Mamá, papá, necesito ayuda», dijo finalmente, revelando el verdadero motivo de la visita. «¿Qué tipo de ayuda, Roberto?», preguntó Sebastián con una calma que me sorprendió. Él vaciló antes de responder. «Financiera». Pensé que bueno, la propiedad está valiendo bien ahora. Podrían vender y dividiríamos el dinero. La audacia me dejó sin palabras por algunos segundos. Nos había abandonado en un lugar aislado en medio del bosque, esperando que nos marchitáramos olvidados, diciéndonos que nos las arreglaríamos bien. Ahora quería vender nuestra propiedad y dividir las ganancias de un negocio que construimos solos. «Roberto, esta casa está a nuestro nombre, no al tuyo», respondí firmemente. «Y el negocio que construimos aquí fue con nuestro trabajo, no con tu ayuda. De hecho, fue a pesar de tu abandono». Él se veía visiblemente incómodo. «Mamá, papá, soy su hijo. Todo lo que ustedes tienen debería ser mío eventualmente». Fue en ese momento que algo dentro de mí se liberó completamente. «Roberto, nos abandonaste aquí esperando que muriéramos olvidados, lejos de tu vida elegante. Nos dijiste que nos las arreglaríamos bien y te fuiste sin voltear. Durante 2 años no diste una llamada, no mandaste un mensaje, no verificaste si estábamos vivos. Ahora apareces queriendo parte de lo que construimos». Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, cargando décadas de dolor reprimido. Expliqué que no lo ayudaríamos financieramente, que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones, como nosotros habíamos enfrentado las nuestras. «Roberto, pasamos 78 y 80 años viviendo en función de ti, sacrificando todo para tu éxito. Estos últimos 2 años fueron los primeros que vivimos para nosotros mismos. No vamos a volver a ser los padres sumisos que explotabas». Sebastián, quien durante años había sido paciente y callado, habló con voz firme que no le escuchaba desde hacía mucho tiempo. «Hijo, tu madre y yo te dimos todo lo que teníamos. Te educamos, te apoyamos, trabajamos hasta destrozar nuestros cuerpos para que tuvieras oportunidades, y tú nos pagaste con vergüenza y abandono. Ahora aprendes a valerte por ti mismo, como nosotros aprendimos a hacerlo a nuestra edad». Roberto intentó apelar a la culpa paterna, recordando los sacrificios que hicimos durante su infancia, como si eso creara una deuda eterna que debíamos pagar. Pero ya no funcionaba. «Roberto, aquellos sacrificios fueron decisiones nuestras basadas en amor. Amor que tú desechaste cuando nos abandonaste aquí diciéndonos que nos las arreglaríamos bien. Ahora cosechas lo que sembraste». Roberto salió furioso, gritando que éramos egoístas, que nos habíamos vuelto amargados, que algún día nos arrepentiríamos de rechazarlo. Sus palabras ya no nos alcanzaban. Habíamos construido una armadura emocional hecha de autoestima recuperada y propósito redescubierto. En los meses siguientes continuamos expandiendo el negocio. Lancé una línea premium con frutas importadas. Desarrollamos empaques para regalo adecuados para fechas conmemorativas. Comenzamos a dar talleres sobre producción de dulces artesanales. A mis 80 años era referencia regional en dulces caseros. Teníamos artículos en periódicos locales. Éramos invitados a ferias gastronómicas. La historia de nuestro renacer inspiraba a otras personas, especialmente mujeres y hombres mayores, que se sentían descartados por las familias. Recibía cartas emocionadas de señoras y señores, contando cómo nuestra trayectoria los animó a buscar independencia, a valorar talentos dormidos, a no aceptar papeles de víctimas. Roberto intentó el acercamiento algunas veces más, siempre cuando enfrentaba dificultades, pero aprendimos a mantener límites saludables, a no confundir amor paternal con sumisión destructiva. Ofrecíamos ayuda emocional, consejos basados en nuestra experiencia de reconstrucción, pero no rescate financiero que le impidiera crecer a través de sus propias luchas. Hoy, a mis 82 años y los 84 de Sebastián, podemos decir que ser abandonados en aquella casa en el bosque fue lo mejor que nos pasó. Nos obligó a descubrir que teníamos valor independiente del papel de padres, que la edad no es impedimento para emprender, que la soledad puede transformarse en libertad cuando abrazamos nuestro potencial completo. Dulces de los abuelitos. Francisca y Sebastián emplea a 5 personas de la comunidad. Produce más de 1000 frascos mensuales. Tiene clientes en 6 estados del país.
Pero el mayor éxito no está en los números. Está en la sensación diaria de propósito, en la independencia conquistada, en el respeto que construimos a través del trabajo honesto. La lección más importante que aprendimos es que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que el abandono puede ser catalizador para la liberación, que nuestro valor no depende de quién nos dejó, sino de quién elegimos convertirnos, que los padres pueden amar a los hijos sin anularse completamente, que los límites saludables son demostración de amor propio, no de egoísmo. Si usted está escuchando nuestra historia y se siente atrapado en una vida que no eligió, sepa que siempre hay tiempo para la transformación. Si usted es una persona mayor y piensa que ya no tiene valor para la sociedad, recuerde que la experiencia y la sabiduría son recursos preciosos. Y si usted fue abandonado por la familia, entienda que ese puede ser el empujón necesario para descubrir quién realmente es. Porque al final, el verdadero éxito se mide no por quién se quedó a nuestro lado, sino por quienes nos convertimos a través de nuestra propia fuerza. Sebastián y yo aprendimos que el amor propio no es egoísmo, sino la base necesaria para vivir con dignidad. Aprendimos que nunca es demasiado tarde para florecer, para descubrir talentos escondidos, para construir algo significativo con nuestras propias manos. Cada mañana cuando me levanto y veo a Sebastián preparando el fuego para cocinar los dulces, cuando escucho a nuestros empleados llegando con las frutas recién cortadas, cuando atiendo a los clientes que vienen de pueblos lejanos específicamente para comprar nuestros productos, me siento agradecida por el abandono que nos forzó a renacer. Nuestra casa en el bosque, que Roberto pensó que sería nuestra tumba, se convirtió en nuestro jardín del Edén, el lugar donde finalmente aprendimos a vivir para nosotros mismos en lugar de existir únicamente en función de un hijo ingrato. Las arrugas en mi rostro ahora cuentan historias de superación, no solo de sufrimiento. Las manos callosas de Sebastián construyen sueños, no solo cargan pesares. La comunidad que nos acogió cuando estábamos abandonados y sin esperanza se convirtió en nuestra verdadera familia. El señor Manuel, doña Elena, doña Teresa, todos los vecinos que nos apoyaron, nos enseñaron que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón. Ellos nos vieron en nuestro momento más vulnerable, y en lugar de aprovecharse nos tendieron la mano. Esa solidaridad nos enseñó que todavía existe bondad en el mundo, que todavía hay personas que valoran la decencia y el trabajo honesto por encima de las apariencias y el dinero. Ahora, cuando jóvenes emprendedores vienen a visitarnos para aprender sobre nuestro negocio, les contamos nuestra historia completa, sin vergüenza ni resentimiento. Les decimos que el éxito no se mide por la edad que tienes cuando comienzas, sino por la determinación que mantienes mientras avanzas. Les mostramos que los obstáculos más grandes pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas si tenemos el coraje de verlos desde otra perspectiva. Sebastián, quien durante años se sintió disminuido por el desprecio de Roberto y Patricia, ahora habla con confianza frente a grupos de personas, compartiendo su experiencia de cómo recuperó su dignidad a través del trabajo significativo. Hay momentos en que todavía siento tristeza por la relación perdida con mi hijo y mis nietos. Hay noches en que me pregunto qué podría haber hecho diferente. Si hubo alguna forma de evitar ese distanciamiento. Pero luego miro todo lo que hemos construido. Miro a Sebastián sonriendo mientras trabaja en el huerto. Miro los estantes llenos de dulces que llevarán alegría a tantas familias y comprendo que no cambiaría nada. El dolor del abandono fue el precio que tuvimos que pagar para encontrar nuestra verdadera identidad, para descubrir que éramos mucho más que simples padres de Roberto. La felicidad que sentimos ahora es auténtica. No depende de la aprobación de nadie más. No necesitamos que nuestro hijo presuma de nosotros frente a sus amigos ricos para sentirnos valiosos. No necesitamos que nuestros nietos nos visiten por obligación para sentirnos amados. Tenemos el amor genuino de una comunidad que nos respeta por quienes somos, no por quién criamos. Tenemos el orgullo de haber construido algo hermoso con nuestras propias manos en una edad en que la sociedad espera que las personas simplemente se sienten a esperar la muerte. La casa en el bosque, que era símbolo de nuestro abandono, ahora es símbolo de nuestra resiliencia. Los árboles frutales que estaban descuidados ahora producen las frutas más dulces de la región, porque Sebastián los cuida con dedicación y conocimiento acumulado durante décadas de trabajo agrícola. La casa que estaba cayéndose ahora está pintada de colores alegres con jardines florecidos que yo misma siembro y cuido. El cobertizo que estaba lleno de herramientas oxidadas ahora es una cocina de producción donde se crea magia comestible todos los días. Cuando miro hacia atrás a la Francisca y el Sebastián que llegaron aquí hace 2 años, abandonados, asustados, sintiéndose inútiles e invisibles, apenas puedo reconocernos.
Éramos sombras de personas, cáscaras vacías que habían gastado toda su esencia en criar a un hijo que los desechó. Ahora somos personas completas, con identidad propia, con sueños propios, con valor propio. El abandono que pensamos que nos mataría terminó siendo el evento que nos dio vida verdadera por primera vez en décadas. Esta es nuestra historia, la historia de dos personas mayores que se negaron a aceptar el abandono como final, sino que lo transformaron en un nuevo comienzo glorioso.